días a todos y a todas. Hemos convocado esta rueda de prensa porque en la Junta de Gobierno que hemos celebrado a las 9:30 de la mañana hemos aprobado por la Junta de Gobierno el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2016. Saben que el procedimiento administrativo para su aprobación definitiva es que a partir de este momento, mañana se dará traslado a los grupos políticos del presupuesto municipal para que en el caso de que lo consideren puedan en el plazo de 10 días presentar las enmiendas al mismo. Posteriormente, a partir del día 14 se tendrá que celebrar la Comisión de Hacienda que dictaminará el presupuesto y el Consejo Social de la Ciudad que también elevará dictamen para posteriormente celebrar un pleno extraordinario que celebraremos el próximo 22 de diciembre en donde se aprobará el presupuesto municipal que se llevará en ese pleno tanto el presupuesto como las enmiendas para que puedan ser discutidas y en el caso de ser aprobado el presupuesto tendrá un plazo de publicaciones de 15 días hábiles para que se pudieran presentar alegaciones jurídicas y que de esta manera el presupuesto pudiera entrar en vigor a partir del mes de enero. Sí decirles que el presupuesto que hemos presentado, el presupuesto que hemos aprobado es un presupuesto consolidado de 210 millones de euros para el ejercicio del año 2016. Ahora profundizaré un poco más en algunos datos, pero sí decirles en primer lugar mi agradecimiento a los técnicos, a la Concejalía de Hacienda, a todas las concejalías que han hecho un excelente trabajo, entendiendo además que habiendo sido año electoral las discusiones presupuestarias comenzaron más tarde que lo que normalmente es en un año donde no hay procesos electorales. Mi agradecimiento por supuesto también a los grupos políticos, tanto al Partido Socialista, a Izquierda Unida como a Ganar Móstoles. Hemos estado trabajando arduamente la configuración de este presupuesto y por fin el presupuesto se aprobó esta mañana en la Junta de Gobierno local. Sí decirles también que es un presupuesto, y ya entro a hablar más en profundidad, que nace con una serie de condicionantes por la situación económica heredada después de las elecciones municipales y después de la gestión de muchos años por el Partido Popular. Situación heredada que se centra fundamentalmente en varios hechos significativos. El primero de ellos, el déficit que el Ayuntamiento viene arrastrando, no solamente el déficit presupuestario, que el año pasado dio un resultado de menos 5,5 millones de euros en la liquidación del año 2014, sino que también arrastraba un déficit estructural en la configuración del presupuesto que ya cuando estábamos en la oposición lo veníamos denunciando. Se gastaba mucho más que se ingresaba, lo que ponía en riesgo la prestación lógica de los servicios públicos municipales. También decirles que a finales del año 2014, a 31 de diciembre del año 2014, antes de que comenzara este ejercicio presupuestario en el que estamos, la deuda del Ayuntamiento, la deuda financiera, era de 115 millones de euros, que también supone una situación compleja, que se vino a agravar por el plan de ajuste al que se sometió a este Ayuntamiento y que ha constriñe no solamente la posibilidad de crecimiento presupuestario, sino la vinculación a unos parámetros que nos obligan a ser estrictos y muy rígidos en los cálculos de déficit, en la estabilidad presupuestaria, en el control del gasto y sobre todo en el cumplimiento con la deuda adquirida por parte del Ayuntamiento. Todos esos condicionantes han hecho que la complejidad de la elaboración del presupuesto sea mayor y por eso mi agradecimiento a todos los que han hecho posible la configuración del mismo y la aprobación llevada a cabo hoy. ¿Cuáles son las prioridades que nos hemos marcado en este presupuesto? Creo que las prioridades que nos hemos marcado en este presupuesto, sobre todo, es una fundamental. Es que tuvieran visibilidad los problemas sociales existentes en este municipio. Creo que hasta la fecha parece ser que mirar para otro lado era negar la dura problemática existente en la ciudad derivada de la dura crisis. Creo que este presupuesto saca a la luz esos problemas y este presupuesto lo que hace es establecer
unas cuantías económicas para intentar abordar problemas, para intentar encaminar su solución y sobre todo haciéndolo en dos vías fundamentales, una en la política de gasto pero también en la política de ingreso. Este presupuesto se centra en, lo podría definir así, es un presupuesto eminentemente social que atiende tres parámetros fundamentales: la política social, la política educativa, reforzando nuestra apuesta por la educación pública y sobre todo políticas para la generación de empleo. Cuando digo política social abarco un espectro muy amplio, porque esta legislatura, este mandato, del acuerdo de los tres grupos políticos, surgió con el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Fue una actuación inminente que tuvimos que llevar a cabo, urgente, pero creo que con este presupuesto, con el presupuesto del año 2016, se viene a consolidar esa línea de actuación y esa línea de trabajo, actuando en la política social más directa que realizan los servicios sociales, en la prevención de la exclusión social, en la ayuda a los ciudadanos que más necesitan de la solidaridad y del apoyo del ayuntamiento, y sobre todo el intentar aportar soluciones y que sepan que el ayuntamiento es una administración que va a atender todos esos problemas. Decir por otra parte que las políticas de empleo han sido políticas y tienen que ser políticas fundamentales. Vamos a intentar acordar un pacto por el empleo que pueda abarcar toda la legislatura, y eso se tiene que ver en los presupuestos municipales, eso se tiene que trasladar en el ejercicio presupuestario a lo largo no solamente del año 2016, sino de toda la legislatura. En cuanto a la educación pública, sí decirles que va a ser uno de los grandes retos que tenemos en este mandato. Lamentablemente, la reunión que yo mantuve con el consejero, la Consejería de Educación se negó a dedicar dinero al mantenimiento, mejora y renovación de los colegios públicos en la ciudad. Este equipo de gobierno, conjuntamente el grupo Ana Móstoles, nos hemos propuesto que a lo largo de esta legislatura, con fondos propios o fondos que intentaremos buscar en otras administraciones, ya que la Comunidad de Madrid nos lo niega, como puede ser la Unión Europea, vamos a buscar fondos para la reforma estructural de los colegios públicos de infantil y primaria en nuestra ciudad, porque tan importante en la educación pública es el contenido como el continente donde se da y se imparte la educación pública. Eso también se contempla un gran esfuerzo económico que se va a realizar en este presupuesto. Dijimos que íbamos a incrementar el 50% las políticas de lucha contra la violencia de género, y el presupuesto se incrementa un 50%. Ya nos hubiera gustado también que hubiera sido la misma cuantía todas las políticas de igualdad. No ha sido posible, pero creo que a lo largo de la legislatura será posible, pero sí se produce un incremento muy fuerte del 16% en las políticas de igualdad para el año que viene. Creemos que podemos y debemos hacer mucho más que lo que hacemos en estos momentos, que la sociedad lo está demandando y que solo hay que ver la lacra social que no termina y que necesita una mayor implicación de los poderes públicos. No se nos olvida, además, el mantenimiento y la limpieza de la ciudad, elementos fundamentales para tener espacios convivenciales adecuados en donde los ciudadanos sientan que pueden desarrollar sus proyectos de vida. Como tampoco que la fiscalidad es un elemento fundamental en las políticas presupuestarias. No solamente he dicho que actuaríamos y que estamos actuando en la política de gasto, pero sobre todo también las políticas de ingreso. Se ha eliminado la tasa de basuras. La tasa de basuras ya no está contemplada en el año 2016. Se ha reducido el tipo impositivo del IBI del 0,66 al 0,64 y además se han establecido una serie de criterios para que se establezca una mayor progresividad en el pago de los impuestos. Aquellos que más tienen paguen más, aquellos que menos tienen reciban más del presupuesto municipal, reciban más de las políticas públicas, en definitiva de la solidaridad de todos los ciudadanos. Y sobre todo también este presupuesto intenta acabar con lo que hemos venido denunciando a lo largo de estos años, que son los gastos innecesarios y los gastos superfluos. Se produce una importante reducción en los gastos de los grupos municipales, en el personal
contratado por el ayuntamiento como cargos de confianza o cargos que entendemos que no eran necesarios, en los gastos de publicidad y propaganda. Todo ello nos ha permitido el poder obtener recursos para las políticas sociales, para las políticas de empleo, para las políticas de igualdad de oportunidades que este ayuntamiento tiene que poner en marcha. Y finalmente, creo que hay tres aspectos también fundamentales. Uno, la participación ciudadana. Tenemos que ahondar más en la participación ciudadana. Tenemos, y ese compromiso hemos adquirido, en mejorar, profundizar, modificar y hacer una participación en donde todos los colectivos, entidades y ciudadanos se puedan sentir identificados. Pero también tiene que estar reflejado en el presupuesto. Siempre dije que los presupuestos participativos no dejaban de ser una entelequia si no había presupuesto en el presupuesto general del ayuntamiento, si no estaban establecidos cronológicamente y si no había compromisos firmes que eliminaran la arbitrariedad de la administración. Se ha previsto 1 millón de euros en el presupuesto municipal para presupuestos participativos. Espero que se puedan ejecutar en el año 2016. Si no pudieran ejecutarse en el año 2016, se acumulará lo no ejecutado al siguiente ejercicio, incorporando las cantidades, pero respetando siempre como mínimo este 1 millón de euros que ya se presupuesta en el año 2016. Segundo, el proceso de modernización de la administración, no solamente con la aplicación de la ley de transparencia, sino también con la modernización para que los ciudadanos sientan que todos los procesos tecnológicos también van en beneficio de la prestación y de la utilización de los servicios públicos. Y en tercer lugar, la sostenibilidad. Adquirimos un compromiso en el Pacto de los Alcaldes de eficiencia energética, de lucha contra el cambio climático y sobre todo de hacer más sostenible nuestro municipio, no solamente con el mantenimiento y mejora y potenciación de los espacios verdes o protegidos, sino sobre todo también con el control de las emisiones a la atmósfera y haciendo de la administración algo que sea sostenible, en el que los ciudadanos se puedan reflejar porque sientan que están actuando mecanismos para el control de la contaminación. Algunos datos, y con esto termino. Bienestar social se incrementa en este presupuesto un 12,5%, empleo un 5,46%, mantenimiento de la ciudad un 14%, educación y juventud casi un 12% en este ejercicio, deportes, otro elemento esencial en cuanto a la mejora de las instalaciones, la prestación de servicios y sobre todo la terminación de todo aquello que hemos heredado y que está siendo un lastre, porque yo hablaba del déficit, la deuda, la situación económica, el plan de ajuste y todo aquello que nos hemos encontrado que desconocíamos que existía, como las deudas en el pabellón de Torrejón, como el aparcamiento de la calle Nueva York que estaba facturado y sin consignación presupuestaria y no pagado, como la falta de consignación, por ejemplo, en las cantidades para el convenio de la eliminación del asentamiento de las Sabinas en Parque Coimbra, Guadarrama. Es decir, son muchas cosas las que nos hemos ido encontrando y que también necesitan de la dotación presupuestaria. Presidencia se reduce un 5,42%, los grupos políticos un 7,74%. Sí, termino diciendo, como empecé, que es un presupuesto eminentemente social, que es un presupuesto que va a luchar contra la desigualdad, que va a pretender generar oportunidades para emprendedores y para la generación de empleo de calidad y estable, que va a apostar por la educación pública, que apuesta por los servicios públicos de calidad, que hay políticas para las cuales no tenemos competencia, como es educación o es empleo, pero sí tenemos incumbencia, porque creo que nos incumbe todo lo que pasa en nuestro territorio y vamos a hacer un gran esfuerzo para hacer de esta ciudad más solidaria y más justa. Y luego terminar diciendo que además de todo esto, que es un proyecto muy ambicioso, que se irá trasladando a lo largo de 4 años, tenemos que ajustar lo que han desajustado otros, de corregir lo que han hecho mal otros, de solventar los problemas que otros han creado. Solamente les doy 2 datos. A 31 de diciembre del año 2014, la deuda financiera del ayuntamiento, es decir, cuando empezó este ejercicio presupuestario y lo hemos encontrado a mitad, era de 115 millones, la pretensión que en el año 2016 a 31 de diciembre sea de 81 millones de euros. Es decir, vamos a bajar en este año un 21%, pero en el montante global entre este año y el que viene
será casi un 30% la reducción de la deuda. Sé que es un hándicap, pero sé también que es el ajuste que tenemos que realizar por este plan, que es un plan bastante perverso, porque nos encorseta, porque no nos deja capacidad de maniobra, porque no nos deja capacidad de movimiento, y espero que a partir del 20 de diciembre las cosas cambien, que el Estado sepa que los municipios estamos para prestar servicios, que además somos quienes mejor prestamos los servicios, que deje de ahogarnos y que nos empiece a dar financiación para intentar dar más y mejores servicios, como a pesar de las dificultades estamos haciendo y como refleja el presupuesto del año 2016. Bueno, tengo a mi izquierda la concejal de Hacienda, la portavoz que venía, el diputado Ana Móstoles. Perdonadme si me he extendido el presupuesto. Ahora, si quieren ellos, pues pueden intervenir. ¿Sí? Sí, venga. Si queréis intervenir, y luego, Javi, si quieres hacer algún apunte más técnico, pues que lo pueda hacer. Desde el Grupo Municipal de Ganar Móstoles, en primer lugar, agradecer al Gobierno Municipal la comunicación fluida, el espíritu de cooperación y de consenso a la hora de plantear el debate de estos presupuestos para la ciudad para el año 2016. Desde Ganar Móstoles estamos satisfechos porque entendemos que estos presupuestos, siendo unos presupuestos de transición entre la etapa anterior y esta nueva etapa de cambio que se abre, sí que profundiza y fija las prioridades donde, bajo nuestro punto de vista, compartido por las fuerzas políticas que conforman el gobierno municipal, deben de estar las prioridades de la ciudad. Nos parece interesante que los ejes estratégicos para el año 2016 reflejados en estos presupuestos sea la igualdad de oportunidades, el empleo y el bienestar social, porque entendemos que son las áreas en las que la ciudadanía reclama una mayor inversión y un mayor compromiso por parte de la administración local y también del conjunto de las administraciones. A pesar, como decía el alcalde, de algunos hándicaps importantes a la hora de afrontar este presupuesto, como por ejemplo la tumba de hormigón que tenemos con el Palacio Andrés Torrejón, una obra que, de haber dependido de este grupo municipal, en otra etapa no se hubiera llevado a cabo. Nos parece interesante, justo, nos parece que este presupuesto sustancia políticas de cambio. Valoramos muy positivamente el incremento del 50% en políticas de violencia de género. Pensamos que estamos ante una auténtica lacra terrorista que tenemos que conseguir extirpar de nuestra sociedad, así como el crecimiento en la partida en políticas de igualdad. Nos parece además también muy interesante y un reflejo de los acuerdos programáticos que dieron lugar a esta nueva etapa en junio del presente año, que la principal apuesta en las inversiones de estos presupuestos sean los colegios de la ciudad, su reforma, su mejora y sus arreglos, a pesar de la Comunidad de Madrid, como planteaba el alcalde. A pesar de la Comunidad de Madrid, también es muy de agradecer que en esta nueva etapa se garanticen lugares de la cultura, lugares referenciales y necesarios de la ciudad, como puede ser el caso del Conservatorio Rodolfo Halfter. Nos parece igualmente positivo, dentro de la apuesta por políticas de empleo, que se vaya a triplicar la oferta formativa en esta materia y que sea una decidida apuesta estratégica para el año 2016. Nos sentimos satisfechos también en cuanto a la protección y el impulso de los servicios públicos que se va a producir con la municipalización de las 4 casas de niños
para ser un servicio prestado directamente por el ayuntamiento sin que eso suponga un incremento de la cuantía económica. Igualmente nos parece muy positivo que se vaya a ver reflejado por medio de las colonias urbanas con becas para familias en situación de exclusión social, tal cual se produjo en el verano, y que tendrán su reflejo en los 3 periodos vacacionales, con un incremento además de plazas, que serán 315, según la información que nos ha transmitido la concejala de Educación, doña Arantxa Fernández. E igualmente que esta apuesta por el bienestar social, por el empleo, por la igualdad de oportunidades, por la protección y el fomento de los servicios públicos, de la gestión directa, vaya combinada con una política de ingresos que reduce la carga impositiva para las familias, que reduce, modera el impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, lo cual yo creo que era una reclamación muy generalizada en la ciudadanía, con la eliminación de la tasa de basuras. Por tanto, desde Ganar Móstoles, agradecer su trabajo a la Concejalía de Hacienda, agradecer la disposición y la forma de trabajo, la metodología, el espíritu cooperativo, el espíritu de consenso por parte del actual gobierno municipal, y transmitir nuestra confianza en que vayamos dejando cada vez más atrás una etapa en la que las prioridades era privilegiar a unos pocos frente a la mayoría, para invertir radicalmente esa pirámide y nos dediquemos a privilegiar a la mayoría frente a esos pocos, por muy poderosos que sean. Nada más. Bien, buenos días. La verdad es que en primer lugar conviene tener en cuenta el marco en el que nacen estos presupuestos, y es un marco realmente difícil, un marco derivado de las políticas de austeridad, de austericidio que estamos padeciendo especialmente en los países del sur de Europa, y que nos llevan a una situación de, en la práctica, las administraciones locales estar intervenidas. Como todos sabemos, tras la modificación del artículo 135 de la Constitución, los ayuntamientos lo primero que tienen que hacer es pagar las deudas, y si queda algo se ha de aplicar a otros usos, a otros objetivos. Dicho esto, son unos presupuestos, por tanto, que nacen de una intervención de la asfixia económica de las administraciones locales, y en ese contexto Móstoles pues no es una excepción. La situación que hemos recogido, como bien ha dicho el señor alcalde, es una situación complicada, con un volumen importante de deuda, algunas de ellas sorpresivas porque no las conocíamos, y esos son el hecho en el que nacen estos presupuestos, unos presupuestos que lo primero que hay que decir, porque es importante también decirlo, que son unos presupuestos serios, rigurosos, unos presupuestos además realistas en un doble sentido, porque no ocultan, no dejan en el lado oscuro la realidad, es decir, se presupuesta lo que hay, y además desde la óptica de que se dice que se va a hacer lo que se va a hacer, porque como tuvo ocasión de decir la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en su informe relativo a los ejercicios 2010 y 2011, la técnica presupuestaria que se estaba implementando desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles era una técnica presupuestaria deficiente y real. Se decían que se iban a hacer cosas que no se hacían, se contemplaban ingresos que nunca se llegaban a plasmar, y desde esa óptica yo creo que hemos recogido ese testigo y queremos que sea un presupuesto realista, y un presupuesto realista además de cara a plasmar los problemas reales de la gente, los problemas reales del pueblo, buscar soluciones a los mismos. Desde esa óptica también hay que decir que es un presupuesto que marca claramente cuál va a ser el devenir de estos 4 años. Es un giro radical, el ayuntamiento a partir de ahora es otro, y es un giro hacia un ayuntamiento social,
solidario y, por tanto, se produce un giro netamente a la izquierda. Hay que tener en cuenta que desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid siempre hemos apostado por unas políticas de una izquierda realista, transformadora, y creemos que este es el primer paso de los próximos años y de lo que nos va a venir. Lo que nos va a venir es que poco a poco vamos a ir retomando el pulso a los problemas de la gente y a buscar soluciones para ellos. Es importante, como se acaba de decir ahora, tener en cuenta además que los presupuestos pasan de ser unos presupuestos de las contratas a ser unos presupuestos sociales. Se pasa a primer plano, por tanto, la gente, el pueblo y sus problemas. Es, por tanto, algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque no es fácil en los tiempos que tenemos abrir una ventana que desde el ayuntamiento ilumine la oscuridad que se cernía sobre la ciudad, que estaba sumida en que cuando alguien tenía un problema, realmente el ayuntamiento no ofrecía soluciones concretas. Por último, sí que me gustaría recalcar además que como administración que somos, no somos sino un pilar de las otras administraciones que componen el Estado español. Y es muy importante que tengamos en cuenta dos cosas. Una, nos gustaría que estos presupuestos, hay cosas que no recogen porque no pueden recoger. Nos gustaría que en los mismos estuviera presupuestado un centro de salud para el PAU 4 y un colegio público para el PAU 4. Lamentablemente, esto es una competencia de la Comunidad de Madrid, que haciendo oídos sordos a esta reivindicación de toda la ciudad y del barrio del PAU 4, ha dado la espalda a la ciudad y en los presupuestos para 2016 ha negado a la ciudad de Móstoles y al barrio del PAU 4 tanto del colegio público como del centro de salud. Curiosamente, sí que ha recogido la posibilidad de construcción de un colegio privado, como todos sabemos, irrealizable urbanísticamente, pero que, insisto, desde la Comunidad de Madrid no se ha tenido la sensibilidad ni la cercanía de cara a esta zona de Móstoles y a toda la localidad para presupuestar estos equipamientos que entendemos fundamentales. Y por último, también decir, de poco vale todos los esfuerzos porque no son suficientes si desde el Estado no cambian las cosas. Y en ese sentido, el 20 de diciembre hay una cita en la cual tenemos que posibilitar que entre fuerzas de izquierdas renovadoras que vengan a apoyar las políticas de izquierdas realistas, transformadoras, que se están implementando en municipios como Móstoles. Desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid queremos estar en la vanguardia de esa recuperación de la ciudad para el pueblo, para la gente, y por tanto aplaudir este presupuesto y sobre todo al trabajo de la Concejalía de Hacienda y por supuesto, muy importante, ver que las fuerzas de izquierdas aquí presentes, unas en el gobierno, otras en la oposición, pero apoyando firmemente, podemos hacer cosas muy útiles para la ciudad, todo ello desde la realidad y desde no cerrar los ojos a lo que a nuestro alrededor pasa. Agradecer a todos los concejales de la Junta de Gobierno la actitud en la que hemos trabajado conjuntamente para poder establecer todas las prioridades que nos habíamos marcado como gobierno, y también a los grupos políticos por el trabajo que han realizado, la participación y también la comprensión para poder llevar a cabo y reducir este presupuesto. Yo voy a hablar muy poquito, pero sí que me gustaría decir algunas de las cosas que se han dicho. Este es un presupuesto que también lo que hace es empezar a resolver aquellos problemas que nosotros hemos heredado. El alcalde ha puesto de manifiesto uno de ellos, que son las deudas que nos dejaron el equipo de gobierno anterior. Pero este presupuesto también aborda las expropiaciones, otra de las rémoras que nos ha dejado el equipo de gobierno anterior, que a lo largo de los 12 años no ha pagado esas expropiaciones que datan de hace más de 15 años. Se contempla, por un lado, el abono de las retasaciones y los intereses de demora de las expropiaciones del PAU 4 Los Rosales, donde está la universidad y donde está el hospital, y también se reflejan la parte que le corresponde al ayuntamiento por un lado y en el presupuesto del IMS al IMS de las expropiaciones del PP10. De hecho, esto lleva a que el capítulo 3, dentro de los presupuestos del ayuntamiento,
que es el de gastos financieros para abordar estas expropiaciones, crezca en un 17,25%. Si el presupuesto consolidado son 210 millones, el presupuesto del ayuntamiento como tal es de 182.356.000 euros, un crecimiento de un 0,86% respecto a 2015, pero a pesar de que estemos en esos términos globales en unas cifras similares, es un presupuesto radicalmente diferente por los motivos que han expuesto los tres intervinientes anteriores. Voy a entrar en dos detalles, que es el capítulo de gastos del ayuntamiento y el capítulo de ingresos, para concretar algunas de las cuestiones que se han traducido aquí. Por un lado, el capítulo de gastos de personal sube un 3,08% debido fundamentalmente al abono del 50% de la paga extra del año 2012 que perdieron los funcionarios municipales, al incremento salarial del 1% determinado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y al incremento en 250.000 euros del Fondo de Acción Social, que es un derecho que tenían los trabajadores municipales y que había sido eliminado hace ya algunos años. En cambio, el capítulo 2, aquel en el que se reflejan esos gastos superfluos también, que hablaba el alcalde en su momento, disminuye en un 1,56% en 1 millón de euros. Pasa de 60 millones a 59 millones de euros. Capítulo 3, que son gastos financieros, que es donde están los intereses de demora y las expropiaciones y las retasaciones del PAU 4 Los Rosales, se incrementa de 3,5 millones a 4.200.000 euros. Las transferencias corrientes pasan de 12.911.000 a 14 millones. En este capítulo es donde está traducido el que las becas que estaban presupuestadas en 2015 en 200.000 euros pasen entre becas de libros de texto y material escolar y ayudas a educación infantil 03 a 726.000 euros. Hemos más que triplicado el importe de esta cuantía. Que las ayudas de emergencia pasen de los 800.000 euros que se consignaron en el año 2015 a cerca de 1.400.000 euros, abordando el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Las inversiones disminuyen sensiblemente de 26 a 23 millones, pero planteamos un presupuesto de inversiones mucho más realista, porque de nada sirve hacer lo que hacía el gobierno anterior, que era incluir inversiones que luego nunca se traducían en la realidad. Y las transferencias de capital pasan de 2.168.000 euros a 3.754.000 euros. Y esto tiene como objetivo corregir otro de los problemas heredados por parte del Partido Popular. Por un lado, el pabellón Andrés Torrejón, pero por el otro, las deudas que han dejado y que no habían aparecido hasta la entrada de este nuevo gobierno dentro del Instituto Municipal del Suelo, que es a donde irá destinado. Habrá otro 1,5 millones de euros para abordar esas deudas, al igual que otros 700.000 euros para las deudas de su plan de pago a proveedores. En materia de ingresos hemos planteado un presupuesto radicalmente diferente en cuanto que caminamos a hacer un presupuesto de ingresos mucho más realista. ¿A qué me refiero con esto? No solo a las ordenanzas, a hacer una fiscalidad mucho más progresiva y mucho más justa, sino que en la etapa anterior se consignaban previsiones de ingresos, pues por ejemplo en impuestos indirectos vía el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que luego nunca respondían a la realidad. Entonces hemos disminuido la previsión en el ICIO, lo que hace que en los impuestos indirectos la disminución en la previsión de ingresos sea de un 11,82%, hemos reducido las previsiones de ingresos en las tasas y otros ingresos, no solo por la eliminación de la tasa de basura, sino porque hemos reducido las previsiones por licencias urbanísticas, ya que se presupuestaba su previsión de ingresos muy por encima de lo que era la ejecución posterior
a lo largo del ejercicio, y en idéntica manera hemos reducido también las previsiones de ingresos por aprovechamientos urbanísticos. El resumen es que hemos planteado una previsión de ingresos mucho más realista, caminando hacia el saneamiento real del presupuesto, traduciendo y fijando los gastos en función de los ingresos reales que se van a obtener y no sosteniendo los ingresos para situar los gastos que se van a llevar, que nos conducía al déficit estructural que acabó con que a 31 de diciembre de 2014 tuviésemos un remanente negativo de tesorería de 5,5 millones. Para terminar, el presupuesto, tanto el consolidado como el del Ayuntamiento, cumple todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahorro bruto, que sube en 1 millón, de 24 a 25 millones, ahorro neto, que sube en 2 millones y cumple la regla de gasto, que son las limitaciones que no se introduce el plan de ajuste. Nada más, y agradecer nuevamente pues, la colaboración que hemos tenido desde mi concejalía, tanto de los miembros del gobierno como de los grupos políticos, para poder configurar este presupuesto. Muchas gracias. Bueno, sí decirles una cosa, que el consolidado es el presupuesto del Ayuntamiento. El presupuesto del Ayuntamiento se compone de 5 partes: el presupuesto de la entidad, el de la Gerencia de Urbanismo, el Instituto Municipal del Suelo, el del Patronato de Escuelas Infantiles y la Empresa Pública de Desarrollo Económico. PESA, la suma de todos ellos, hacen 210 millones de euros, que es el consolidado del Ayuntamiento, el consolidado total, que es el presupuesto municipal.